Aquí estamos de vuelta para hablar, por supuesto, de la eliminatoria mundialista de CONCACAF, porque ya tenemos los grupos definidos para lo que va a ser la tercera y fase final de lo que va a ser esta eliminatoria de la CONCACAF y hablar un poco, por supuesto, de cómo quedan configurados los grupos y lo que más nos compete, ¿no? El grupo de la selección de Panamá. Así que vamos a repasarlo al completo. Aquí tenemos los grupos, ahí los podemos ver. Grupo A, conformado por Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam. El grupo B, Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermuda. Un grupo netamente caribeño. Habrá un equipo caribeño seguro en la Copa del Mundo. Y el grupo C, Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua. Coméntenme, para ustedes, ¿cuál de estos grupos es el grupo de la muerte o el grupo más difícil, más complicado? Quisiera saber su opinión. A ver, analicemos por supuesto el grupo de Panamá, el grupo A. Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam. Y yo parto del hecho de que más allá de quién o quiénes fueran los rivales de Panamá, Panamá está obligada a ganar su grupo para clasificar directo a la Copa del Mundo. Lo ha dicho Thomas Christiansen, que esa es la obligación de Panamá, clasificar a este mundial, obviamente porque no se clasificó al mundial anterior, por el proceso que lleva Thomas Christiansen al frente de la selección de Panamá, por los resultados que se han conseguido en el camino, el que hoy por hoy Panamá ha sido constantemente el mejor del resto, por detrás de solamente los grandes, México, Estados Unidos y Canadá. Y todo esto se tiene que ratificar con una clasificación al mundial. Así que más allá de quienes fueran los rivales de la selección panameña, me parece que esto tiene que ser una obligación para Panamá. Por eso, partamos entonces de ahí. De ahí entonces, volvamos a los grupos. El Salvador. Para mí, el equipo más complicado que podía tocar en el sorteo, que no fuera obviamente cabeza de serie, o sea, que le podía tocar a Panamá, para mí era Honduras. Para mí, en lo personal. ¿Por qué? Porque siento que Honduras, más allá de que no está pasando un buen momento y todo lo demás, creo que es el equipo que más potencial tiene por los jugadores que posee, jugadores fuera de frontera y demás, porque jugar de visita en Honduras es complicado, más allá de que Panamá ha sacado buenos resultados allá, pero pienso yo que era el rival con la capacidad, digamos, de complicar más. Incluso por algo Honduras, más allá de los altibajos que ha tenido en Nations League, le ha ganado a México jugando como local. Más allá de que después no ha podido cerrar el negocio. A Panamá le toca El Salvador, de ese bombo. Un rival que llama la atención y que lo hace mediático por dos factores. El factor, claramente el factor Hernán Darío El Bolillo Gómez, ex técnico de la selección de Panamá, el técnico que nos llevó a nuestra primera y única Copa del Mundo. Obviamente todo lo que haga Bolillo en su carrera tiene repercusión en Panamá y más si regresa a la CONCACAF. Y segundo, el estadio Cuscatlán. El estadio Cuscatlán que digamos Panamá tendrá que enfrentar si se quiere, los fantasmas de su pasado. Una cancha donde históricamente nos ha ido muy mal. Recordada esa eliminatoria rumbo a Sudáfrica, donde terminamos perdiendo. Un partido también que los que estuvieron ahí, conozco muchos colegas que mencionan, se habla siempre el recuerdo del ambiente hostil que había en el Cuscatlán, que era una auténtica caldera. Y es un partido que históricamente se recuerda mucho acá en Panamá. Por ahí, después de la derrota ante Estados Unidos en el Rommel para rumbo a Brasil 2014, esta tiene que ser sin duda la segunda derrota más dolorosa en la historia de la selección de Panamá. Y se recuerda muchísimo por eso. Y siempre ha habido como ese pique con El Salvador, por eso. E incluso la eliminatoria de rumbo a Qatar, donde Panamá se queda a las puertas también de poder clasificar, no hace los deberes, termina perdiendo de visita en el Cuscatlán nuevamente ante El Salvador, ante una Salvador que compitió bien en esa eliminatoria, pero que no era candidata a ir al Mundial. En una noche en la que llovió, en la que la cancha no estaba en las mejores condiciones, y esta versión de la selección de Panamá le cuesta mucho adaptarse
a ese tipo de condiciones, cuando la cancha no está en perfecto estado. Lo vimos ante Belice jugando en una sintética y sabemos que la cancha del Cuscatlán puede ser complicada, que si el césped no está un poquito alto, que si llueve y demás. Entonces son los dos factores que llaman mucho la atención. Futbolísticamente hoy por hoy la verdad que El Salvador está en un momento muy complicado, viene de años complicados. El Bolillo Gómez que no lleva mucho tiempo al mando. Es una selección que futbolísticamente más que todo son futbolistas del plano local. Entonces, a ver, futbolísticamente Panamá está hoy por hoy por encima de El Salvador. Creo que de eso no hay duda. Y al Salvador le juega en contra que no tiene un proceso. Que Bolillo ha venido para intentar, digamos, hasta cierto punto hacer magia. Clasifica esta fase final, pero empatando en el Cuscatlán contra Surinam. Y cuidándose muchísimo. La misma Surinam que está en este grupo. En el Cuscatlán también empató Puerto Rico en la fase anterior. Entonces, a ver, creo que esta selección de Panamá tiene todos los argumentos para luchar, para quitarse de encima esos fantasmas del pasado y finalmente dar un golpe de autoridad en el Cuscatlán. Sinceramente, incluso por rendimiento actual, sé que es por ranking obviamente, pero si fuera por rendimiento actual, incluso no sé si El Salvador es equipo de Bombo 2, para ser honesto. Pero ahí están esos factores, el factor Bolillo Gómez y el factor Cuscatlán. Y he escuchado muchísima gente, he hablado con mucha gente también, que me ha dicho yo no quería El Salvador. El ir al Cuscatlán es algo que está en la mente del panameño, pero yo creo que esta selección tiene la capacidad para finalmente dar un golpe de autoridad ahí, como digo, sin menospreciar ni nada. Pero Surinam y Puerto Rico sacaron empates de ahí. Creo que esta selección de Panamá tiene toda la capacidad para poder finalmente dar ese golpe en el Estadio Cuscatlán. Del bombo 3 nos toca la selección de Guatemala. Guatemala que lo enfrentamos ya hace un par de años en la Nations League. Goleada en el Rommel Fernández, de visita empatamos. Un partido donde Panamá no estuvo del todo bien. Una selección de Guatemala que lleva un proceso también ya extenso con Luis Fernando Tena. Y que da la sensación que se ha estancado un poquito, ¿no? Es la sensación que hay, conversando también con colegas de Guatemala y sí, una selección de Guatemala, eso también, una selección con jugadores, una base del plano local, con algunos jugadores fuera de fronteras. Creo que en esa Nations League que nos enfrentamos se mostró, ¿no?, la diferencia que podía haber entre una selección y otra. Y a ver, lo mismo, hoy por hoy Panamá está por encima de esta versión de Guatemala, y lo tiene que certificar ante la selección guatemalteca. Las otras opciones de ese bombo eran Trinidad y Tobago y Haití. Creo que tres rivales que estaban en un nivel bastante similar, ¿no? Entonces, por ahí jugar ante Guatemala, bueno, jugar ante un equipo que ya nos conocemos y bueno, pero es lo mismo, ¿no? Creo que ahí Panamá futbolísticamente tiene la ventaja, pero tienes que ratificarlo, que certificarlo en cancha. Una selección de Guatemala que tuvo una buena Copa Oro en 2023, pero ha sido como lo más destacado del proceso de Tena y por ahí como que se ha estancado, ¿no? Un poquito ese proceso. Jamaica lo goleó en el cierre de la fase anterior. Sí, en un partido que rotó Guatemala, pero que quizás te muestra, ¿no?, la brecha que pueda haber entre los equipos del nivel de Jamaica, Costa Rica, Panamá. Costa Rica también que lo goleó en la Nations League pasada, en la que Guatemala no pudo acceder a cuartos de final. Entonces creo que sí, Panamá tendría que imponer condiciones. Incluso visitar Guatemala, creo que el ambiente no tiene la hostilidad que tiene visitar el Cuscatlán, visitar Honduras. Pero al final es fútbol y hay que jugar los partidos. Como dije, Panamá jugó ahí de visita y de visita no rindió tan bien. Y bueno, finalmente la selección de Surinam. La selección de Surinam, de ese bombo 4.
Que yo siento que del Bombo 4 era para mí la selección más competitiva, por encima de Nicaragua y de Bermuda. Muchos ponían a Nicaragua por encima. Incluso muchos querían a Nicaragua por el tema de las declaraciones del fantasma Figueroa después de la victoria de Panamá en el Rommel Fernández. Por ahí Bermuda sí creo que era el más débil de ese bombo. Y bueno, una selección de Surinam que digo, es una selección que ha mostrado crecimiento en la Nations League. Llegó a cuartos de final, por ahí ganó el grupo que compartió con El Salvador, por ejemplo. Incluso en el Cuscatlán Bolillo tuvo que echar el equipo para atrás para poder sellar esa clasificación. Entonces, una selección que por ahí no va a ser fácil. El partido de visita ellos hacen de local en una cancha sintética, que ya sabemos lo mal que la pasó Panamá en la sintética allá en Belmopán. Entonces, es un rival que por ahí no nos hemos enfrentado, y que sí, ha mostrado por ahí que puede complicar, ¿no? También contra Costa Rica. Mostró que es un rival, puede llegar a ser un rival incómodo. Como digo, del Bombo 4 siento yo que es el rival, era el rival más difícil que te podía tocar de ese bombo. Es a lo que me refiero. Pero de nuevo, en líneas generales, Panamá está obligada a ganar el grupo. Panamá está obligada a clasificar directo a la Copa del Mundo. Eso se hace ganando, por supuesto, todos tus partidos como local, de ahí no puede haber duda. E incluso al clasificar el líder de grupo solamente, de visita tienes que ganar. Así sea por lo menos un partido y empatar dos o ganar dos. Y creo que esta selección lo puede hacer sin menospreciar a nadie. Siento que tiene la capacidad de dar el golpe en el Cuscatlán. Futbolísticamente está por encima de Guatemala. Y con Surinam también lo mismo, más allá de que sea local en cancha sintética, pero tienes que también en la eliminatoria adaptarte a las condiciones que tienes enfrente, sea una cancha sintética, sea una cancha con césped alto, un ambiente hostil. A ver, esta selección tiene que tener la jerarquía para poder clasificar en este grupo. Yo quiero conocer su opinión, qué les parece el grupo de la selección de Panamá, el grupo A, competitivamente. ¿Creen que Panamá va a ganar el grupo? ¿Cuál es el rival que ven más difícil para la selección panameña en este grupo? Yo la verdad, El Salvador, Guatemala y Surinam los veo muy parejos los tres. Entre ellos. Incluso siento que entre los tres se van a sacar muchos puntos entre ellos. Porque lo veo así. Surinam y El Salvador vienen de empatar. Incluso. Entonces, te habla un poco de la paridad. Y Guatemala, de repente... O sea, Surinam lo dejó fuera en esa Nations League también, compartiendo grupo. Entonces, ojito ahí. De los tres, ¿quién es el mejor? La verdad que los veo muy parejos. Quizás Surinam y Guatemala los veo hasta un poquito por encima de El Salvador, por lo mal que ha venido El Salvador y por la falta de proceso que tiene El Salvador. Pero la verdad que yo los veo bastante parejos. Yo quiero conocer sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece este grupo para la selección de Panamá?